Hoy vamos a terminar nuestra serie que hemos estado dando durante algunas semanas, la serie titulada Conociendo al Dios verdadero. Ese es el título de nuestra serie y hoy le estaremos terminando. Nuestro tema, el título del sermón de esta mañana es la sabiduría del Dios verdadero. Así que vamos a hablar esta mañana acerca de que nuestro Dios es un Dios sabio y realmente es así. Y yo deseo iniciar este sermón haciendo rápidamente 4 afirmaciones en cuanto a la sabiduría de Dios. La primera afirmación que quiero hacer sobre la sabiduría de Dios es esta, de que la sabiduría de Dios es un misterio. Realmente es así. La sabiduría de Dios es un misterio. Número 2, le quiero decir de que posiblemente, y digo posiblemente porque no sabemos cómo será en la eternidad, posiblemente nunca entendamos el porqué de las cosas, el por qué ocurre esto o por qué ocurre aquello, o por qué no ocurre esto o por qué no ocurre aquello. Quizás nunca entendamos el porqué de las cosas. Lo tercero que le quiero decir es que, así que, o sea, ya que quizás no entendamos el porqué de las cosas, así que tenemos que aprender a confiar en el carácter de Dios. Tenemos que aprender a confiar en el carácter de Dios. Eso es muy importante. Ahora, para confiar en el carácter de Dios, tenemos que conocerlo a Dios. Porque si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos confiar en el carácter de Dios? Por eso es la importancia de conocerlo a Dios. Ahora, y lo cuarto y último que le quiero decir esta mañana es esto, que uno de los aspectos de dicho carácter de Dios es que Dios es un Dios sabio. Nuestro Dios es un Dios sabio. Hermano, nuestro Dios es un Dios muy inteligente, muy sabio. Él tiene una perspectiva de la vida, una perspectiva de la historia que es única. Por eso Dios es sabio. En las últimas semanas estoy haciendo un estudio personal de la epístola de Pablo a los romanos. Y le quiero decir de que esa epístola a los romanos, en verdad, recién estoy analizándolo de una forma personal y le quiero decir de que esa epístola a los romanos es increíble, increíble. Y yo le quiero animar para que usted también estudie romano, léalo, estúdielo. Léalo detenidamente, con un lápiz en la mano, subraye, marque, haga anotaciones, tenga un cuaderno. Y honestamente es increíble la epístola de Pablo a los romanos. Esta epístola, la de Romanos, es una epístola que contiene la teología cristiana de una manera muy profunda, de una manera amplia. Y honestamente, hermanos, yo creo que ni una vida en esta tierra bastaría para poder sacar todo lo que Romanos nos enseña. Ahora, con conocimiento de causa le quiero decir esto, de que Pablo en la epístola a los romanos comienza a tratar el tema del evangelio de Dios, las buenas nuevas. Luego habla de que el hombre es un ser pecador. Luego habla de la salvación que Dios ofrece y comienza a presentar el ejemplo de Abraham, que fue salvo por medio de la fe antes de la circuncisión, antes de la ley. Y Pablo sigue hablando del gran misterio de que el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Y luego Pablo vuelve a hablar de la salvación y comienza a decir de que el Señor tiene un misterio tan grande que escoge y que desecha. Y Pablo dice así en el capítulo 11, y usted lo tiene en su boletín aquí en la parte delantera, he colocado la cita. Mire usted, en el capítulo 11, en el versículo 33, observe lo que Pablo dice luego de esa maravilla de entender cuán grande es lo que Dios hace en esta tierra. Dice así, Romanos 11:33, y este es de otra traducción de la NTV, dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es así, ¿verdad? La sabiduría de Dios es una sabiduría grande, inmensa. No la podemos entender nosotros de una manera total. Jamás vamos a poder captar toda la grandeza de la sabiduría de Dios.
Lo único que nos queda es contemplar cuán grande es un misterio la sabiduría de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, en sus apuntes he colocado algo que dice así, dice, lo que necesitamos creer y entender, lo que necesitamos creer y entender es que Dios es un Dios de toda sabiduría y por tanto Él sabe lo que hace. ¿Ok? Dios es un Dios de toda sabiduría y Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Voy a mencionarles rápidamente algunos pasajes en la Biblia que hablan sobre la sabiduría de Dios. Ahora, si usted es ágil con la Biblia, vaya, pero quiero ir rápido, así que solamente lo voy a mencionar y voy a leerlo yo. Por ejemplo, le quiero mencionar en base a Jeremías capítulo 10, en el versículo número 12, que Dios creó el mundo por su sabiduría. Dice así la palabra de Dios: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Ese es Dios. Dios ha hecho la tierra con su saber y ha extendido los cielos con su sabiduría. En el libro del Apocalipsis, capítulo número 5, el versículo número 12, cuando en el cielo hay una adoración universal, todo el universo está alabando a Dios a causa de su grandeza, su sabiduría en cuanto a la salvación. Y ahí en el capítulo 5, versículo número 12, dice así, que decían a gran voz, ese es el cántico celestial, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Ese es el cordero, hermanos. El Señor Jesucristo, el cordero que ha muerto por nosotros, Él ha sido parte esencial del plan de salvación de Dios. Y yo me voy adelantando en decirle algo. Solo a Dios se le pudo ocurrir ese maravilloso plan de la salvación. Porque el plan de la salvación es maravilloso, hermanos. Otro pasaje es Proverbios capítulo 2, versículo número 6, donde vemos que Dios es la fuente de toda sabiduría. Dice así la palabra del Señor, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Usted sabe que el libro de Proverbios es un libro que habla bastante de sabiduría. Y desde su comienzo, el libro de Proverbios nos enseña de que la fuente única y verdadera de sabiduría es Dios, nada más que Dios. Un último pasaje que quiero leerles está en el libro de los Salmos, en el capítulo 147, versículo número 5. Y ahí se va a exaltar el hecho de que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que lo conoce todo. Todo lo sabe Dios. Dice así la palabra del Señor. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y luego dice, y su entendimiento es infinito. La sabiduría de Dios es infinita, es grande. Hay un pastor bautista norteamericano muy famoso, él se llama John MacArthur, y actualmente es uno de los mejores expositores de la palabra de Dios. Y él ha escrito, la verdad, no sé cuántos libros. Ese hombre no deja de escribir, ya tiene sus 70 y tantos años, creo, y él sigue escribiendo y produciendo libros y libros y sigue escribiendo y sigue trabajando en la obra de Dios. Y en verdad es un ejemplo a seguir. Pero hace poco salió un libro de él muy voluminoso titulado Teología Sistemática. Y es una obra tremenda, hermanos. Y hay una parte cuando él comienza a hablar de la sabiduría de Dios y él en 3 líneas define la sabiduría de Dios. Y MacArthur dice así, la sabiduría de Dios es su conocimiento perfecto. Hago énfasis en conocimiento perfecto, de cómo actuar con destreza, o sea, sin equivocarse, para llevar a cabo
todo su beneplácito. Y yo pregunto, ¿y cuál es el beneplácito de Dios? Y MacArthur responde y dice, el beneplácito de Dios es glorificarse a sí mismo. Porque hermanos, todo lo que Dios hace, todo es para la honra y gloria de Dios. A veces yo converso con algunas personas, algunos creyentes, y yo les pregunto y les digo, no, ¿tú sabes cuál es el gran tema de la Biblia? Y me dicen, sí, el gran tema de la Biblia es la salvación del hombre. No, el gran tema de la Biblia no es la salvación del hombre. El gran tema de la Biblia es que nos presenta el maravilloso plan de Dios de que todo lo que Dios ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo es para su gloria, para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Ahora, la mejor definición que podemos encontrar sobre sabiduría de Dios, en este caso, la vamos a encontrar en la misma Biblia. Así que yo les pido que vayamos a la Biblia, ahora sí, a Santiago capítulo 3, ahí yo quiero ver con ustedes, en el libro de Santiago, en el capítulo número 3, por favor, en el Nuevo Testamento, después de Hebreos, ¿ok? No le doy el número de página porque de repente tenemos diferentes ediciones de la Biblia. ¿Ya? En el libro de Santiago, en el capítulo número 3, y aquí el apóstol va a tratar varios temas. En el capítulo 3 hay un tema muy práctico que tiene que ver con el problema de la lengua. Pero en el capítulo 3, a partir del versículo 13, mire usted que esa sección en nuestra Biblia lleva por título La sabiduría de lo alto. Yo creo que se entiende claramente cuando se habla de lo alto, ¿verdad? De lo alto, según el mismo capítulo 1 de Santiago, es todo lo que viene de lo alto es de Dios. Pero en el capítulo 3, no voy a leer los versículos 13, 14, 15 y 16, el apóstol describe la sabiduría que viene de abajo, o sea, de la tierra. Habla de la sabiduría terrenal. Y Santiago va a decir que esta sabiduría terrenal es una sabiduría, dice, diabólica, dice. Así dice en el versículo 15. Mire usted, la última palabra en el versículo 15 dice diabólica, ¿verdad? Es que la sabiduría que ofrece este mundo, que es totalmente distinta, diferente, opuesta a la sabiduría de Dios, es una sabiduría diabólica. Pero no solamente así la llama Santiago, sino en el mismo versículo 15, Santiago dice que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, dice. Y en el versículo 16 comienza a presentar algunas cosas cómo se manifiesta esa sabiduría diabólica. Dice, donde hay celos, donde hay contención, dice. Ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice. Esa es la sabiduría que viene de la tierra, una sabiduría terrenal, una sabiduría diabólica. Pero en el versículo número 17, Santiago da un giro a lo que está hablando y comienza a hablar, dice la primera palabra del versículo 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Y otra vez insisto y pregunto, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice la sabiduría de lo alto? Se refiere a la sabiduría que viene de parte de Dios. Dice de Dios. Dice la sabiduría que viene de lo alto y la comienza a describir y nos va a dar 8 características de esta sabiduría. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oh, hermano, aquí tendríamos bastante para hablar sobre la sabiduría que aquí se presenta, pero no vamos a tocar este texto al menos en detalle, pero solamente queremos decir, esta es la sabiduría de Dios. Ahora, es bonito cuando uno se pone a pensar de que la sabiduría de Dios es amable, es benigna, es misericordiosa. Qué hermoso, ¿verdad? Pero si uno lee toda la epístola de Santiago, uno va a entender otra cosa. Y otra cosa que uno va a entender es, si nosotros como creyentes hemos recibido la sabiduría de Dios en nuestras vidas, tenemos que reflejar, tenemos que demostrarle al mundo que nos rodea ese tipo de sabiduría
para que aquellos que no conocen a Dios puedan notar la diferencia entre la sabiduría terrenal, animal y diabólica que se presenta ahí, Santiago, que menciona los versículos anteriores, y la gente que nos rodea puede decir: este hombre, esta mujer vive de otra manera porque en él, en ella hay algo diferente. Y ese algo diferente es Dios viviendo en nosotros, y cuando Dios vive en nosotros, comenzamos a demostrar una sabiduría de lo alto, que va a tener estos rasgos que están acá. Va a ser una sabiduría pura, pacífica, amable, benigna. Y hermanos, es una sabiduría totalmente distinta a la que hay en esta tierra. Esa es la sabiduría de Dios. En sus notas, ahí hay una pregunta muy grande que yo planteo y que va a ser lo que vamos a responder esta mañana en el resto del sermón. Dice: ¿cómo es que Dios nos ha revelado su sabiduría? ¿Cómo es que Dios lo ha hecho? Bueno, Dios ha utilizado 3 canales para comunicarnos su sabiduría. Canal número uno, la creación. La creación. En el libro de los Salmos, capítulo número 19, que es un salmo precioso y que últimamente en algunas ocasiones lo hemos estado mencionando en los sermones. En el libro de los Salmos, capítulo número 19, el versículo 1, 2 y 3 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. Qué hermoso versículo. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué hermoso versículo, en verdad. Hermano, este versículo de por sí solo ya es completo. Este versículo dice: los cielos, el universo, el espacio, dice, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego sigue hablando de este universo y dice así, dice: un día emite palabra a otro día. O sea, está hablando del universo, por si acaso, ¿eh? Y dice: y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Quiere decir de que la creación, versículos 2 y 3, quiere decir que de sol a sol, de luna a luna, la creación entera declara, la creación entera habla de que Dios es un Dios creador de todo cuanto existe. Bueno, la creación es honestamente increíble todo lo que Dios ha hecho. Esta mañana muy temprano estaba despierto. Bueno, no necesito temblor para despertarme, por si acaso, ¿ah? Ya yo tengo costumbre de levantarme siempre temprano. Algunos sí, el temblor los ha hecho madrugar, ¿no? No voy a preguntar a quiénes, pero algunos yo les veo con cara de sueño, ¿no? Algunos dicen: el pastor no ha podido dormir después del temblor, el primer temblor de las 2 de la mañana, después viene el otro a las 6 de la mañana, yo no he dormido ya, así que estoy con sueño y apúrese en predicar, por favor, ¿no? Ok, ya, no se preocupe. Pero hoy día estaba escuchando temprano a un hombre de Dios que estaba hablando ahí, mientras yo estaba listándome en mi dormitorio, puse ahí, estaba escuchando, y él estaba hablando de lo maravilloso y lo complejo que es todo lo que existe en este universo. Y él hablaba de muchas cosas. Una de las cosas que se me quedó grabado es que él hablaba del ciclo hidrológico que hay acá en la Tierra. Y él lo explicaba en palabras técnicas, pero él decía en esencia eso, ¿no? Él decía: las aguas que hay en los mares, dice, ¿cómo pueden subir por medio de un proceso de evaporación? Llegan a lo alto, a la atmósfera ahí, alrededor de la Tierra, quedan ahí en nubes que el viento las lleva para allá, para acá, pero esa es agua, decía. Y que llegue el momento cuando Dios establece que esas aguas que están en las nubes comienzan a caer a la tierra y comienzan a regar la tierra y comienza a producir plantas, frutas para el sustento del hombre, y luego el ciclo continúa otra vez. Y este hombre decía algo así, después decía, una de las cosas, y yo lo tengo acá anotado, dice, una de las cosas que más me asombran, decía, es cuánta fe se necesita, y lo decía en forma de burla, dice, una de las cosas que más me asombran es cuánta fe se necesita
para creer que todo sucede por accidente en este universo. Usted puede creer de que solamente tomando como referencia el ciclo hidrológico que hay en la Tierra es un accidente. Yo no lo creo. No lo creo. Yo creo que todo responde a una mente maravillosa que tiene control de todo lo que existe en este planeta Tierra y en el universo. Por eso es que aquí en el Salmo 19:1 dice, no, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo nos muestra que Dios es un Dios sabio. El segundo canal que Dios utiliza para comunicarnos su sabiduría es la providencia divina. La providencia divina. Ahora, cuando hablamos de providencia divina, ¿de qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando de tres cosas, pero eso no está en sus notas, es como siempre le digo, es una añadidura, ¿no? Eso no está. Cuando hablamos de la providencia divina, estamos hablando de cómo Dios obra en todas las cosas, que Dios obra en todas las cosas. Lo segundo, cuando hablamos de providencia divina, estamos hablando de que Dios lo hace todo para su gloria, porque Él tiene propósitos para este universo. Y lo tercero que estamos hablando con la providencia divina es que Dios hace todo para el bien de sus hijos y de sus hijas. Todo lo hace para nuestro bien. Es como en el hogar. Nosotros los padres, los que tenemos hijos, los que tenemos hijas, bueno, y los que ya tenemos nietos, ¿verdad? Hermanos, siempre pensamos en el bien de nuestros hijos. Siempre pensamos en el bien de nuestras hijas. Y como digo, y siempre pensamos en el bien de nuestros nietos. Dios es igual. Dios, dentro de su providencia, Él tiene control de todo lo que ocurre porque Él quiere que sus hijos gocen de sus bendiciones espirituales y materiales. Y ahí en sus notas yo le digo lo siguiente: Dios tiene el control de la historia de las naciones. Dios tiene el control de la historia de las naciones. Mira lo que dicen en el libro de los Salmos, en el capítulo 33, versículo número 10 y 11. Versículo número 10 y 11. Versículo número 10 y 11 dice así, 33, 10 y 11 dice así. Dice así: Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Ok, cuando aquí habla del consejo de las naciones, léase eso, los planes de las naciones. O sea, Jehová hace nulo los planes de las naciones. Luego sigue diciendo el versículo 10, y frustra las maquinaciones de los pueblos. Ahora, ¿por qué? Antes de leer el 11, le digo, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios, según lo que dice el versículo número 10, Él hace nulo el plan de las naciones? ¿Por qué? Porque cuando hay un plan de las naciones que va en contra del plan de Dios, sencillamente ese plan no va, no continúa. Porque el versículo 11 lo dice así. El versículo 11 dice, el consejo de Jehová, o sea, el plan de Jehová. Y observe usted por favor en el versículo 10 la palabra consejo de las naciones, y luego en el versículo 11 observe la palabra el consejo de Jehová, o sea, el plan de Jehová permanecerá para siempre. Y sigue diciendo el versículo 11, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hermanos, Dios tiene el control de toda la historia de las naciones. Ok, a ver, no me malinterpreten. Yo soy tan peruano como todos los que estamos acá. Yo he nacido en el Perú, vivo en el Perú y, bueno, y si Dios me permite, moriré aquí en el Perú y me enterrarán aquí en el Perú también. Pero ¿sabe qué? Cuando hace unos meses aquí eligieron en nuestro país al presidente que tenemos actualmente, había una gran preocupación, no, esto, el otro, que por aquí, y había mucha gente que decía, me voy del país y que ya al aeropuerto, que me voy a vivir al extranjero y todo, porque el Perú se viene abajo y todo, ¿no?
Y a mí también me dijeron, pastor, ¿usted no se quiere ir? No, yo le digo, no, yo me quiero quedar, yo no me quedo. Y yo le decía a algunos, si ustedes quieren, váyanse, ¿no? Cada uno toma su decisión. Yo me quedo acá, le dije, yo no me voy. ¿Pero por qué? Me dice. Porque mi confianza está puesta en Dios. Mi confianza está puesta en Dios. Ahora, no es que a mí me preocupe, perdón, no es que a mí no me preocupe el tipo de gobierno que tengamos, me preocupa y tengo que orar. Y como ciudadano tengo que participar. Pero yo creo una cosa, que cada nación, hermanos, toma sus decisiones y elige al presidente, a los líderes, que cada nación se merece a sí mismo. Nosotros los peruanos, y digo porque es una elección del Perú, pues no, han elegido a su presidente. Hermano, y finalmente, el Señor pone presidentes y el Señor quita presidentes. Y mi confianza, nuestra confianza, no tiene que estar colocada en el sistema de gobierno ni en la economía de una nación. Mi confianza tiene que estar colocada solo en Dios. Porque una nación puede tener, como dice en el texto que hemos leído, los mejores planes para la economía. Pero si esos planes no están de acuerdo a Dios, todo se viene por los suelos. Yo estoy leyendo al mismo tiempo, porque yo ando leyendo 2 o 3 libros a la misma vez, hermanos, por si acaso. Yo no leo un solo libro, leo 2 o 3 libros a la vez. Y estoy leyendo en estos días la historia de cómo se escribió esa gran novela norteamericana que ustedes conocen, La cabaña del tío Tom. ¿Ustedes conocen La cabaña del tío Tom, la novela? Ok, pero estoy leyendo la historia de cómo se escribió esa novela. Hermano, es impresionante cómo esa mujer, una cristiana, ella sin habérselo propuesto, pero ella orando a Dios, ella se propuso escribir algo que afecte a una nación para cambiar lo que tenían como práctica habitual, la esclavitud. Y ella, hermanos míos, se puso en las manos de Dios pidiendo que Dios le guíe a escribir, y ella escribió esa novela, La cabaña del tío Tom, que se publicó más o menos 10 años antes que comience la guerra civil norteamericana. Y eso, hermano, luego llevó esa novela llevó a que en los Estados Unidos se pueda llegar a una conciencia para abolir la esclavitud. A lo que yo voy es esto: Dios tiene el control de lo que ocurre en cada nación. Y si en una nación, en el Perú, hay algo que no está de acuerdo a los planes de Dios, Dios sencillamente lo va a disipar esos planes. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 dice que el consejo de Jehová, el plan de Jehová o los planes de Jehová van a permanecer para siempre. Dios tiene el control de la historia de las naciones. Ahora, lo otro que le quiero decir ahí mismo en su nota dice, ahora acá hay una lógica, hermanos. Si Dios tiene el control de la historia de las naciones, dicen sus notas, Dios tiene el control de la historia de las personas. Dios tiene el control de la historia de las personas. Ahora, lógico, si Dios puede cuidar un universo como este, ¿usted cree que no puede cuidarle a usted y a mí? Sí nos puede cuidar, ¿verdad? Hace un tiempo una persona me decía, pastor, no tengo para comer. Yo le decía, confía, Dios te va a dar. No, yo no creo que Dios me dé de comer. Decía, confía. Y luego le decía, ¿tú crees que Dios mantuvo a Israel en el desierto durante 40 años dándole comida, dándole agua, dándole ropa, dándole zapatos? ¿Tú crees? Sí. Entonces, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Le decía. Hermano, Dios tiene el control de la historia de las personas. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8, por favor. Es parte de esa sección de la epístola donde Pablo prorrumpe luego en una exaltación de una algarabía de alabanza a la sabiduría inmensa que Dios tiene. Romanos capítulo 8, por favor, el versículo número 28. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, si usted ama a Dios, todo nos ayuda a bien. Claro, desde nuestra perspectiva, porque hay dos perspectivas de la vida, ¿verdad?
Hay nuestra perspectiva y hay la perspectiva de Dios. Ahora, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. El problema es que nosotros muchas veces no vemos ese plan de Dios y no entendemos. Entonces, como no entendemos, nosotros cuando algo ocurre en nuestras vidas, nosotros desde nuestra perspectiva lo vemos como si fuera una desgracia. Pero desde la perspectiva de Dios no es una desgracia. Quiero contarles algo. Cuando yo era niño, vivíamos en casa vivía nuestra abuela, y como siempre le digo a mi hija, ¿no? Estoy hablando de la mamá de mi mamá. Es que siempre mi hija me pregunta, ¿cuál de tus abuelas? La mamá de mi mamá. Entonces, la mamá de mi mamá vivía con nosotros y ella le gustaba bordar. Bueno, tejía también, pero le gustaba bordar bastante. Entonces ella, cuando yo era niño, yo tendría más o menos 6 años de edad, calculo, yo entraba a su dormitorio de ella y la encontraba bordando a la abuela. La abuela había colocado una tela blanca y en esa tela había colocado ese aro de metal, ¿no? Con su resorte, ustedes, las damas entienden, y ahí estaba bordando ella. Ella estaba bordando ahí. Entonces yo entraba y me quedaba mirando, y yo miraba, hasta que en una ocasión yo recuerdo que le pregunté, abuelita, ¿qué haces? Y me dijo, estoy bordando un hermoso cisne. Y yo me quedé mirando y yo decía, pero yo no veo ningún cisne ahí. Ese es como el cisne que me ha dicho el hermano que va a ser en el árbol de afuera y hasta ahora no veo nada yo, ni el cuello veo yo. ¿Ya? Entonces, la abuela me dijo, estoy haciendo un hermoso cisne, me dijo. Ahora, yo no veo el cisne, abuela, le dije. Y me dijo, espérate, ya lo vas a ver. Entonces yo regresaba, después así, entraba y yo miraba lo que la abuela estaba haciendo y yo veía todo ahí que ella estaba bordando y veía solamente hilos que estaban colgando y veía nudos y veía más nudos y veía más hilos cortados, chiquitos, grandes que colgaban. Y decía, ¿dónde está el cisne acá? Hasta después de unos días, la abuela agarra y me llama y me dice, ven, me dice, mira, ahora esa tela se había convertido en la funda de una de sus almohadas en su cama. Y ahí estaba el hermoso cisne. Dije, pero cuando yo estaba viendo, yo no veía un cisne. Y la abuela sacó la almohada de la funda y lo que yo estaba viendo, ¿qué era? Estaba viendo la parte de atrás. Y todos ustedes saben que cuando uno mira un bordado, la parte de atrás no se ve nada bonito, ¿verdad? Entonces, en el momento yo no entendía lo que ella estaba haciendo, pero después vi el hermoso cisne de color amarillo en una tremenda almohada color blanca, la funda, y la abuela lo tenía ahí en su cama. Bueno, Dios es igual. Dios es el que está bordando nuestras vidas. Él es el que quiere hacer algo en nuestras vidas. El problema es que nosotros estamos viendo el cuadro desde un lado, desde atrás. Y nosotros viéndolo desde atrás, estamos viendo todos los nudos, los hilos que están colgando y no vemos nada, no entendemos nada, no vemos la figura para nada. Pero el que la está bordando al otro lado es Dios y Dios sí está viendo el cuadro completo. Entonces todo eso nos tiene que llevar a confiar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermanos. Bueno, todo lo que ocurre en nuestras vidas, como dice ahí en Romanos 8:28, todo lo que ocurre en nuestras vidas, Dios lo tiene bajo control. Yo estaba recordando lo que ocurrió en la selva peruana, en la selva peruana en abril del año 2001. ¿Qué ocurrió en la selva peruana en abril del año 2001? Allí en la selva peruana había una familia de misioneros norteamericanos que tomaron una avioneta para viajar a otro lugar. Subió a la avioneta, subió el pastor, el misionero bautista, él, con su esposa, una mujer joven, todavía, si no me equivoco, en ese momento de 28 años de edad ella, es su niña y un niño más. Estaban volando cuando en ese momento apareció un avión de la Fuerza Aérea Peruana
que trataron de comunicarse con ellos, pero hubo un problema de comunicación y la orden que se dio, y solamente en el Perú puede ocurrir esa cosa, la orden que se dio fue acribillen la avioneta. Hermanos, y la avioneta peruana de la Fuerza Aérea disparó contra la avioneta porque ellos en su mente tenían, son narcotraficantes que no se identifican. La avioneta se vino abajo. Producto de eso, hermanos, murió la esposa del misionero y su hijita. Han pasado ya, hermanos, 20 años y este hombre todo dice que todo es por la voluntad de Dios. Y este hombre no tiene rencor en su corazón. Ahora su hija que ha sobrevivido, que ya es adulta, tampoco tiene rencor en su corazón, porque se entiende que todo es el obrar de Dios, que no podemos entender el porqué de las cosas, pero solamente decimos, Dios es un Dios sabio, y Él sabe por qué hace las cosas. Han pasado 20 años y este misionero a quien estoy haciendo referencia, aún sigue sirviendo a Dios, hermanos. Mire usted, Dios tiene el control de la historia de las naciones, pero Dios también tiene control de la historia de las personas. Así que si tú miras lo que te está ocurriendo como una desgracia, no es una desgracia, es parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Lo tercero, el tercer canal que Dios utiliza para comunicarnos su sabiduría es la historia de la redención. La historia de la redención. Ahora, ¿qué es la historia de la redención? Yo le quiero hacer un apretado resumen de la historia de la redención en la Biblia. Es un apretado resumen, ¿ya? Y no tiene que abrir la Biblia, solamente le hago referencias así nada más. Por ejemplo, la historia de la redención podemos comenzar a explicarla desde Génesis capítulo número 3, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, pero dentro de esa desobediencia en ese momento Dios declaró que un día vendría un Salvador que heriría a la serpiente en la cabeza. Ahí comienza la promesa, ese es el protoevangelio. Luego, en Génesis capítulo 6 al 9, vemos cómo es que Dios trae un diluvio para destruir a la creación que se había levantado en contra de Dios. Pero solo una familia, la familia de Noé, se mantuvo fiel a Dios. Ok, todo parecía hermoso ahí, ¿verdad? Pero luego del diluvio viene el hecho de que Noé también va a caer en la práctica de antes. Y Noé se comienza a emborrachar, se comienza a embriagar también. Así que Noé no hizo también las cosas luego. Luego, desde Génesis 12, Dios elige a Abraham y a una familia para que sea, a partir de él va a formar una nueva nación. Luego sería la nación de Israel. Pero Abraham, hermanos míos, también falló a Dios, por si acaso. Tomó a otra mujer y de la cual tuvo hijos, y de esa mujer, esa descendencia es ahora el problema que hay en el Medio Oriente. Ahora, y también Abraham, hermanos míos, era una persona que no decía la verdad, por si acaso, le gustaba jugar con la verdad. Luego, en el libro del Éxodo, vemos nosotros que Israel fue un pueblo desobediente. Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto, y estando en el desierto, ellos comienzan a adorar un becerro de oro, comienzan a murmurar contra Dios, comienzan a murmurar contra Moisés, y hacen cosas que no eran agradables a Dios. Ahora, cuando uno lee la síntesis que hace de la historia del Antiguo Testamento, Esteban en su sermón de Hechos capítulo número 7 y 8, usted va a encontrar que Esteban habla de que allá, dice, en el desierto, vuestros padres adoraron a la estrella y adoraron a un Dios llamado Renfán, dice. Israel, durante los años en el desierto, estaban sencillamente andando lejos de Dios. Ahora, todo el Antiguo Testamento es un testimonio constante de que el pueblo de Israel estuvo constantemente fracasando, desobedeciendo a Dios. Podríamos comenzar a hablar de la historia en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los profetas, luego el cautiverio en Babilonia, luego la historia intertestamentaria, y podríamos seguir hablando y decir, todo fue un constante fracaso y fracaso en la historia de la redención, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos en los evangelios, y uno diría, oh bueno, ahí llegó lo mejor.
Pero ahí tenemos también otro problema, que el Señor Jesucristo elige a un grupo de hombres para que de ellos comience a predicar el Evangelio. Les enseña, los adoctrina, los forma, y cuando llega el momento del Calvario, de la cruz, ¿qué sucede con estos hombres? Se van, huyen. Y luego viene el famoso encuentro en el camino a Emaús. Pero hermanos míos, ahí no termina la historia, sino que en los mismos evangelios se nos presenta de que parte de esta historia de la redención, el Mesías es tomado prisionero, es azotado, es crucificado, muere y lo entierran. Entonces, mire usted lo que dice en su nota, dice: aparentemente la historia de la redención era un fracaso. Dice, aparentemente la historia de la redención era un fracaso. O sea, aparentemente, pues no. O sea, aparentemente todo lo que Dios estaba haciendo era un fracaso, aparentemente. Dice, hasta que un domingo muy temprano ocurrió algo asombroso. ¿Qué ocurrió? Vaya a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 6. Mateo 28, 1 al 6, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, como el que hubo hoy esta mañana, ¿no? Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y aquí viene la buena nueva. La buena nueva dice en el versículo 6: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Oh, hermanos, eso le tiene que haber caído a ellos, pero como una lanza en su conciencia, ¿sabes? La partecita de donde dice como dijo. Porque o sea, les estaba diciendo, ustedes han dudado. Ustedes han dudado. Cristo dijo que iba a resucitar. Él lo dijo. Y ya no está acá. Y al final del versículo 6 le dice, vengan, dice, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, ¿qué ocurrió ese primer día de la semana? Ocurrió la resurrección de Jesucristo, hermanos míos. Y esto fue el punto que demostró que la historia de la salvación, el plan de la salvación que Dios había diseñado, era un plan perfecto, queridos hermanos. Hace poco alguien me preguntaba a mí y me decía, Pastor Hidalgo me decía, ¿por qué es que nosotros, los cristianos, nos reunimos el día domingo? Bueno, yo le quiero decir de que hay varias razones que le puedo decir bíblicamente. ¿Por qué? Pero aquí hay una y que creo que es la más fundamental. Y la razón fundamental por la cual nos reunimos el día domingo es porque nosotros los cristianos celebramos el día domingo, el primer día de la semana, la resurrección del Señor Jesucristo. Y nosotros creemos que Cristo ha resucitado de entre los muertos el primer día de la semana, el día domingo. Así que por eso nos estamos reuniendo aquí, queridos hermanos. Y hay que entender eso, ¿no? Que cada domingo debemos darle gloria a lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. En sus notas dice ahí, Jesucristo es la encarnación de la sabiduría de Dios. Yo ahí le he colocado una cita que la he tomado de la NTV porque está en un lenguaje un poquito más comprensible, pero obvié, cometí el error de no haber colocado el versículo 23. El versículo 23, yo se los quiero leer, dice así el versículo 23, dice, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, ese era el mensaje de Pablo, Cristo fue crucificado, Cristo crucificado, sigo leyendo, estoy leyendo en la NTV por si acaso, dice, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías, dice. Bueno, en nuestra Biblia, en vez de la palabra tontería, dice locura. O sea, mucha gente dice que el mensaje de que Cristo fue crucificado es una locura, dice. Ok, ahora sí leo lo que está en las notas. Dice, sin embargo,
para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles. Ahora, ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y luego sigue diciendo el versículo 25, dice, ok, y esto es para mí lo que me llama la atención aquí, ¿no? Dice, ¿no? Dice, ese plan ridículo de Dios. Ahora, yo le quiero decir algo. Esa palabra ridículo que en nuestra Biblia aparece como insensato, en nuestra Biblia dice insensato, ¿no? Dice ese plan insensato o ese plan ridículo, o como aparece al final del versículo 23, la palabra locura o la palabra tonterías. En el texto griego, cuando Pablo escribió, usó una sola palabra, que se puede traducir de varias maneras. Él utilizó la palabra morón, así como ese maíz, ese grano que se echa en la sopa, el morón creo, ¿no? Ya, el morón. Ya, y esa palabra morón se puede traducir por loco, insensato, tontería, ridículo. O sea, aquí en el versículo 25 está hablando de que el plan de Dios era un plan loco, era una locura. Tal como dice en el versículo 23, cuando habla de Cristo crucificado. Fíjese que en el versículo 23 dice, Cristo crucificado, dice, para los judíos y para los gentiles, dice, en el versículo 23 dice, es una locura. O como dice en el versículo que estamos estudiando en la NTV, dice, es una tontería. Claro, para el mundo hablar de un Cristo que muere y resucita es una tontería, es una locura. Ahora, y en el versículo número 25 dice que ese plan ridículo, ese plan loco, y es por eso que hay un libro que se llama La locura de Dios, hay un libro que así se titula, La locura de Dios, dice ese plan ridículo de Dios, dice el versículo 25, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Lo que esto quiere decir es que aparentemente el plan de la salvación, de que Cristo se encarne, muere en una cruz y resucite, aparentemente ese plan era una locura. Pero sencillamente lo que Pablo está diciendo en el versículo 25 es que ese plan de Dios que parecía una locura, dice, es un plan más sabio que el más sabio de los planes humanos. Entonces, la historia de la redención, el plan de la salvación que Dios ha trazado y ha llevado a cabo, nos comunica la sabiduría de Dios, la grandeza de Dios. Yo no puedo dejar de maravillarme, de impresionarme cuando leo y enseño Apocalipsis capítulos 4 y capítulo 5. ¿Qué tiene de especial Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5? Usted léalo luego y usted va a ver que capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis es una adoración celestial donde van a participar todos los seres conscientes del universo. Y no me pregunte si en otros planetas hay vida, por favor, no me pregunte eso porque yo no sé, ¿eh? Pero solo le digo, todos los seres conscientes del universo van a participar en esa adoración universal, dándole gloria a Dios y reconociendo en esencia que Dios es sabio a causa de su maravilloso plan que Él llevó a cabo para la salvación del ser humano. Finalmente nosotros vemos algo, en su nota dice, la sabiduría de Dios ha logrado, y ahí se le he puesto, usted dice, primero, ¿qué ha logrado la sabiduría de Dios? El mejor fin posible. Esto es, el perdón de pecados y la justicia de Dios. Tremendo, ¿eh? Perdón de pecados y la justicia de Dios. Ahora, acá hay un problemita que nosotros tenemos. Si yo le preguntara a usted qué piensa de la justicia de Dios, yo sé que muchos me van a decir si le pregunto justicia. ¿Qué es justicia? Justicia, pastor, es que Dios castiga al hombre por su pecado. No es tanto eso. La justicia de Dios es que Dios en Cristo nos declara justos para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios.
Claro, también Dios es justo cuando castiga el pecado. Pero aquí estamos hablando de que Dios en Cristo nos declara justos para recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Qué más ha logrado la sabiduría de Dios? Dice, por el único medio posible, Jesucristo, muriendo y resucitando. Jesucristo, muriendo y resucitando. Ya le decía, ese es un plan loco. ¿Dónde se ve que tiene que morir el Salvador y tiene que resucitar? ¿Dónde se ve? En ningún lugar. Solamente a Dios se le puede ocurrir o se le ocurrió ese plan maravilloso. Lo tercero, en cuanto a la sabiduría, ¿qué ha logrado la sabiduría? Dice, para la mayor cantidad de personas posibles, todo aquel que cree y que le recibe. Esa es la grandeza del mensaje de Dios. Usted para ser salvo no necesita ir a una universidad para aprender un curso de cómo ser salvo. Usted para ser salvo no necesita primero aprenderse todo lo que la Biblia dice. Porque se lo digo de que ni aún una vida en esta tierra bastaría para aprender todo lo que la Biblia dice. Yo llevo estudiando la Biblia, ya me estoy acercando a estar estudiando la Biblia a los 50 años. ¿Y sabe qué? Y le puedo decir de que casi en mis 50 años de estudiar y leer la Biblia, yo no conozco la Biblia. Algo de la Biblia conozco. Pero no necesitamos conocer toda la Biblia para llegar a la salvación. Y ese es lo maravilloso de este plan de salvación. De que solamente por fe, por confiar en la obra de Cristo en la cruz, un hombre o una mujer pueden llegar a la salvación en Cristo Jesús. Si no, usted recuerde al ladrón en la cruz, lo que Cristo le dijo. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre fue salvo. Y el día que nosotros vayamos al cielo, vamos a encontrar a ese ladrón ahí, que fue crucificado junto con Cristo. Pero ¿qué más tiene la salvación? ¿Qué ha logrado la salvación? Dice, para el mayor tiempo posible, para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Y ese es algo precioso, es algo precioso. Queridos hermanos, Dios nos ha salvado para toda la eternidad, para siempre. Recuerde, vamos terminando con esto, recuerde, Dios es un Dios sabio. No vemos lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Recuerde cuando se está abordando, recuérdelo. Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas porque Él es sabio. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. Recuérdalo eso.